Pero bueno, ese es el lindero entre la libertad de expresión y por otra parte lo que puede ser una conducta indebida y la capacidad de los órganos electorales para hacer cesar esas conductas. Es decir, y nada más, perdóneme, una sanción administrativa no solamente es sancionar el hecho, sino también el establecer una sanción suficientemente disuasiva para que yo no lo vuelva a hacer. Que tampoco parece ser muy eficaz en eso. Claro. Porque pareciera que los partidos están preparados, más bien listos, para pagar la sanción en algún momento, pero esto no, impide que sigan cometiendo la falta. Y yo quiero unir esto a otro tema. ¿Qué pasa o encuentra en el diseño del PES un problema en la defensa de los derechos cuando se contraponen los derechos, incluso los colectivos con los particulares o dos derechos individuales? Por supuesto, ese es el gran problema. Miren, el procedimiento especial sancionador tiene una gran función y es evitar que se cometan irregularidades, disuadir que se cometan irregularidades y sancionar a aquellas que se presenten. Mi sospecha es que hay cada vez un incremento mayor de solicitudes de procedimientos y de juicios ante el Tribunal Electoral. En la investigación que fue hecha antes de las elecciones, localizaba algo así como 600 casos en cierto tiempo. En alguna ocasión, hace unos días, escuchaba al consejero Lorenzo Córdoba y él mencionaba algo así como 250 que se encontraban en este momento en proceso. Entonces, si antes, en 6 años, fueron 500 y en este momento 250, significa que en lugar de disminuirse, están incrementándose. Y por supuesto, no solamente un escenario en el cual haya una víctima y un villano. Normalmente son procedimientos en donde hay derechos en pugna. Es posible que haya un partido contra otro partido, un partido dice esto es libertad de expresión y el otro partido no, dice eso es campaña negra, no es libertad de expresión. Y entonces lo que tiene que hacer el IFE o el Tribunal Electoral es establecer la raya en donde algo cruza de la libertad de expresión a configurarse como una conducta sancionable. Y bueno, por supuesto, esto es un dilema. Pero independientemente de lo que haya entre esa disputa de los dos que tienen posiciones contradictorias, viene otro problema. ¿Qué es lo que conviene a la democracia? Que es que se tutela por encima de todo. Tendríamos que tutelarlo de manera general. Y que no necesariamente coincide con la disputa de los dos sujetos, ¿no? Y creo que, por supuesto, aquí la función del IFE no necesariamente es darle la razón a uno o a otro. Es probablemente encontrar una tercera forma de resolver las cosas para que de esta forma se tutele lo que es la democracia y sobre todo una mejor democracia. Eso, ¿no? A juicio del IFE, que siempre podrá ser interpretado de otra manera por el tribunal. Por supuesto. Ahí encontramos, sobre todo en esto que le decía, cuando hay conductas que se establecen como obligaciones de una manera tan general, tan ambigua, tan vaga, en donde cabe cualquier interpretación. Entonces, y donde cabe cualquier interpretación, cada uno de los consejeros del IFE puede tener su propia idea o cada uno de los magistrados puede tener también su propia idea, ¿no? Pero bueno, finalmente son contextos en donde la decisión final está confiada a seres humanos y ahí lo relevante es que nos den buenas razones para tomar una otra decisión. ¿Qué pasa en otras democracias con estos temas específicos, doctor? Mire, yo creo que en algunas otras democracias hay regulaciones en donde se permite un mayor contraste. Esto es, donde se deja el mercado electoral, es decir, al juicio del ciudadano. Al juicio del ciudadano. Y no tenemos una institución electoral metiche en cuestiones en donde uno se queje de otro, ¿no? Un caso mucho más claro es el sistema americano, en donde hay una mayor posibilidad, a veces, que se va al extremo de contrastes, en donde los candidatos se dicen sus cosas, o lo que vimos, por ejemplo, en la reciente debate en Francia, ¿no? En donde se trató de un debate duro, áspero, en donde había una capacidad, donde podíamos ver la capacidad de respuesta inmediata de uno de otro, y que no vimos en los debates mexicanos, ¿no?
que son muy acartonados, muy cuidadosos. La verdad de pereza, en donde un candidato se puede dar el lujo de no responder en todo el debate de lo que se le está diciendo, pero están hechos por las reglas, ¿no? Y desafortunadamente el más aburrido que me pareció fueron, digamos, el debate del 132 estuvo a veces mucho más dinámico que los del IBE, pero es porque hay un extremo cuidado en que no se vayan a tocar y donde cada uno preserve su que diseñan los propios legisladores, es decir, los representantes de los propios partidos políticos y a veces no necesariamente representantes de los ciudadanos. Es decir, hay un proteccionismo excesivo del legislador para los futuros candidatos, para que no se inquieten, no se les cuestione, no se les someta al escrutinio, ¿no es cierto? Pero hay por otro lado una demanda ciudadana por saber, por tener acceso a la información que parece no tomarse en cuenta cuando se hacen las normas. Claro, y fíjese que el procedimiento especial, senador, es como la piecita, por supuesto una piecita muy importante, en donde podemos ver méritos y también podemos ver problemas, pero tiene que ver con cómo diseñamos como país todo el sistema electoral, ¿no? Y creo que, y esa es mi particular apreciación, hay un sistema desciudadanizado, ¿no? Hay un sistema capturado por partidos en donde no solamente se dan sus reglas, y este es un ejemplo de cómo se dan sus reglas, también se dan a sus árbitros y también se dan a sus jueces, y eso por supuesto va siendo un sistema mucho más cerrado, y me parece que es importante abrirlo, ¿no? Me parece a mí, por ejemplo, que es un sistema diseñado para que los partidos sean manejados como por gerentes de los partidos que administran dinero y administran candidaturas. Y por tanto son fuertes, pero a la vez son débiles, ¿no? Si usted ve cómo se han ido conformando las dirigencias, más o menos hay una élite que tiene cierta movilidad, pero que hay una franja en donde casi siempre son los mismos, ¿no? Las familias, las tribus, los viejos, los dinos, en fin, no digo más. Pero ahí van, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como son partidos perezosos, ¿no? Es decir, no tienen que buscar sus propios recursos con su propio esfuerzo, sino que dependen del número de votos que tengan. Entonces, lo que buscan son votos obtenidos bajo el menor esfuerzo. Entonces, las candidaturas son como lo que pueden ofrecer a quien le dé más votos, y eso los hace débiles. Esto es, si tienes un grupo de presión fuerte que presiona a la dirigencia y le ofrece votos, entonces seguramente en las plurinominales que son cerradas le puede dar un candidato. Y entonces la famosa telebancada es parte de la explicación de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Pues que estamos teniendo cada vez una democracia que es mucho más cerrada, que no es abierta, que impide esfuerzos ciudadanos, y por tanto que no nos da lo que nos debiera dar, buenos candidatos y buenas soluciones a los problemas nacionales. Porque, por cierto, estos plurinominales son los que mueven los hilos, y estos plurinominales salen de las listas que hacen de los propios partidos políticos, muchas veces por la presión de grupos particulares. Y que son cerradas. Entonces, ahora que fui, yo buscaba, denme una boleta de los plurinominales, y me dijeron, no hay. Eso lo deciden los partidos. Exacto. En otros países, por ejemplo, las plurinominales, vienen los candidatos y uno puede elegir por cuál de ellos votar. Son listas abiertas. Aquí tenemos listas cerradas. Entonces ya son predeterminados que los primeros lugares son los más seguros. Por supuesto. Y si usted ve quiénes están en los primeros lugares, son aquellos que han sido establecidos por la dirigencia de los partidos en función de ciertas negociaciones, ¿no? Y que son los que mandan. Se suben y se bajan en función de la negociación, ¿no? Vamos a escuchar ahora, doctor, lo que piensan los universitarios sobre un tema que usted ha tocado. ¿Qué opina de las sanciones en materia de propaganda electoral? El tema del castigo, pues. Vamos a escuchar lo que dicen los universitarios.